Bienvenidos a este nuevo módulo donde estaremos estudiando el libro de Filemón. Es una epístola del apóstol Pablo a Filemón. Comenzamos con un texto del libro que son los versículos 10 y 11 del capítulo 1 que dice: Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Este va a ser un estudio del libro de Filemón, obviamente usando algunos de los métodos hermenéuticos que tenemos a disposición, y vamos a tratar de hacer un ejercicio con este libro de Filemón. Este libro tiene una ventaja y es que es muy corto, y digo yo ventaja en el sentido de que podemos estudiarlo completo en estas 4 clases si Dios nos lo permite. Así que vamos a estar viendo en este módulo un método que se llama el método de las claves, y quisiera que viéramos el contenido de este módulo. En la primera clase vamos a trabajar la clave bíblica, la segunda clase vamos a trabajar la clave teológica, la tercera estaremos trabajando la clave cristológica, y en la cuarta clase hablaremos de la clave eclesiológica y pastoral. Entonces, vamos a avanzar a través de este estudio. Hace un tiempo estuvimos estudiando Primera Timoteo, haciendo un ejercicio hermenéutico, en esa ocasión trabajando el método de las variables. Si ustedes recuerdan, los métodos hermenéuticos son simplemente herramientas a través de las cuales podemos hacer el ejercicio hermenéutico en los textos bíblicos. Hoy comenzamos el estudio de Filemón y también vamos a hacer un ejercicio hermenéutico, pero en vez de hacerlo con el método de las variables, vamos a ver un método nuevo, pues que nosotros no habíamos visto de pronto aquí en este espacio, y es el método de las claves. Primero quisiera que leyéramos todo el texto, todo el libro de Filemón, ya que es un libro corto, pues podemos leerlo todo, solo tiene un capítulo, así que vamos a leer este libro. Entonces dice la palabra del Señor. En Filemón capítulo 1, versículo 1 dice: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús, y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizás para eso se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre,
no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones, por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Como podemos ver, es un libro corto, tiene 25 versículos y esto nos va a ayudar a poder trabajar este método de una manera más completa, ¿no? Y quisiera pasar a abordar un poco lo que va a ser el método de las claves. Quiero hablarles un poco de lo que vamos a hacer en estas clases, del método que vamos a usar. En el módulo de hermenéutica vimos la importancia de los métodos hermenéuticos a la hora de estudiar la palabra del Señor. Vimos cómo ellos son herramientas a través de las cuales podemos acercarnos al texto. Y en nuestro estudio de Filemón trabajaremos el método de las claves. Al igual que con el método de las variables, este método de las claves busca también hacer un estudio del texto en diferentes áreas de la teología. Eh, con este método vamos a trabajar 5 áreas de la teología. ¿Cuáles son esas áreas? Primeramente la teología bíblica, que como recordaremos, mis hermanos, es el estudio ordenado e histórico de las etapas de la revelación de Dios, tal como las tenemos registradas en las Escrituras, ¿no? Cuando hablamos de teología bíblica, vamos a estudiar el texto en su orden como Dios nos lo dio, ¿no? Su enfoque es la escritura de la Biblia, ¿no? Lo que dice el texto. Y es entender cómo cada parte de la Biblia, del texto, se relaciona con el resto del canon, ¿no? En este caso, el libro de Filemón. Cómo este libro, cómo esta carta que escribe el apóstol Pablo para Filemón se relaciona con todo el canon. Aquí trabajaremos mucho lo que es el contexto. Ustedes recordan que en la clase de hermenéutica trabajamos un poco lo que era el contexto. Vimos que el contexto es lo que rodea al texto. Vimos cómo hay un contexto inmediato, un contexto mediato y un contexto remoto. ¿Recuerdan? Y que los textos de la Biblia deben ser estudiados dentro de ese contexto. Si los estudiamos fuera del contexto, pues podemos tergiversar lo que dice el escritor. Es fácil desviarnos de lo que dijo el escritor si no miramos el texto dentro de su contexto. La teología bíblica nos va a ayudar a entrar en el contexto, a comprender lo que está rodeando el texto y a poderlo entender como lo escribió el autor. Entonces, esa parte la vamos a estar trabajando, que es la teología bíblica. También vamos a estar viendo en este método la teología propia o teología propiamente dicha, ¿no? Así le llaman a la teología, a esta área de la teología que estudia a Dios, precisamente. La teología propia es el área del estudio de la teología sistemática que trata del estudio de Dios. Por eso se llama teología propia o teología propiamente dicha, porque la palabra teología nos habla de Dios, del estudio de Dios y lo que esta
rama de la teología busca es precisamente estudiar acerca de Dios, de la existencia de Dios, de los atributos de Dios, de la Santísima Trinidad, de la doctrina del decreto divino, de la creación, de la providencia de Dios, de todo lo que el texto nos habla acerca de Dios. De eso se trata la teología propia. Y es un área que estamos también escudriñando dentro de este método de las claves. Otra de esas teologías que vamos a ver en este método es la cristología o la teología cristológica, que es la teología que estudia la persona de Cristo como el redentor de la humanidad. Entonces, la Biblia es la historia de redención y nosotros sabemos que cada libro de la Escritura nos revela al Señor Jesucristo. Entonces, cada uno de los textos que uno estudia de las Escrituras tiene que mirarlo con un enfoque cristológico también. Es importante. Cada una de estas teologías son importantes porque de esto nos habla la Biblia. La Biblia nos habla de Dios, nos habla de Cristo. Y por eso es necesario que cada texto lo veamos con esa óptica cristológica, porque la Biblia nos revela a Cristo, ¿no? Otro, otra teología que incluye este método es la teología eclesiológica o la eclesiología, ¿cierto? Que es la parte de la teología cristiana que dedica su estudio a la naturaleza y el papel que desempeña la iglesia como comunidad o entidad viva, como entidad orgánica. Busca comprender lo que significa la iglesia, su papel en la salvación, la obra de salvación, su origen, su relación con Jesucristo, su disciplina, su gobierno, todos los temas que tienen que ver con la iglesia. Y como la Biblia es la historia de redención de la iglesia, la historia de redención de la iglesia, pues la eclesiología está por toda la Biblia, ¿no? Podemos encontrar eclesiología desde Génesis, ¿no? Hay muchas personas que piensan que el tema de la iglesia es solamente el Nuevo Testamento y ven el Antiguo Testamento como una iglesia, perdón, como un testamento carente de iglesia, pero la iglesia siempre ha estado. Nosotros hemos aprendido que en el Antiguo Testamento Israel era la iglesia y pues todas las personas salvas en el Antiguo Testamento, porque no abarca solamente la nación de Israel. Recordemos que Israel viene a ser una parte del Antiguo Testamento, pero todas las personas salvas desde el Génesis, desde Adán, pues son parte de la iglesia de Cristo. E incluso el pueblo de Dios, Israel, era llamado la asamblea de Dios, que es una palabra, es la misma palabra que usamos para iglesia, ¿no? En griego es iglesia, pero en el Antiguo Testamento era la asamblea del Señor. Y ambas significan lo mismo, ¿cierto? Entonces nosotros debemos ver que la iglesia siempre ha estado y la eclesiología pues va a ser un tema en toda la Biblia. ¿No? Toda la escritura vamos a encontrar eclesiología. Y por eso cada texto que estudiamos de las escrituras pues se puede mirar la eclesiología en él. Podemos estudiar que de lo que dice el texto y de lo que nos está enseñando el texto nos está hablando acerca de la iglesia. Y por último, pues la teología pastoral, que es la aplicación de la palabra de Dios en las vidas de las personas. Siempre en todos los métodos vamos a terminar con la teología pastoral, porque la idea de los métodos hermenéuticos es que después de hacer el exégesis de todo el texto, después de hacer nuestro trabajo juicioso, pues podamos aplicar esa teología a la vida de las personas. La pastoral debe ser el resultado de haber examinado nuestro texto a través de las demás teologías. Y primero hay que saber con certeza qué quiere decir el texto a los oyentes primarios para poder después sí aplicar correctamente el texto a nuestros oyentes. Ese es un error que a menudo se comete cuando algunos pastores quieren estudiar el texto de una vez para aplicarlo y no lo miran, no lo estudian dentro de su contexto para saber qué era lo que quería decir a esos oyentes originales, a esas personas que iban a recibir el mensaje originalmente.
esta es una parte importante. Primero hay que saber con certeza qué es lo que qué quería decir el escritor a sus oyentes. Y luego sí, habiendo entendido esto, pues podemos hacer una aplicación. Y de esta manera, el método de las claves viene a ser una herramienta preciosa para estudiar los textos. Podemos ver cómo se vería ese método en la parte baja de nuestra imagen, donde se ve la clave bíblica que nos habla del contexto, la clave teológica que nos habla de Dios, la clave cristológica que nos habla de Cristo y la clave eclesiológica que nos habla de la iglesia y finalmente la clave pastoral que es la aplicación de todo este estudio a la vida de cada persona que nos escucha, cada persona que va a recibir el mensaje. Entonces cada una de estas claves las trabajaremos a través de preguntas que vamos a hacerle al texto. Y la idea es que el mismo texto nos dé esa respuesta, nos proporcione eh, la respuesta a las preguntas que vamos a hacer y también podemos nosotros, donde sea necesario, acudir a alguna información adicional. Pero yo quisiera que veamos nosotros que la teología y el trabajo nuestro como intérpretes de las escrituras, pues es buscar en la Biblia, en la propia Biblia, la respuesta, ¿no? Podemos que la Biblia interpreta la Biblia. Tenemos que mirar en la Biblia, buscar en la Biblia y comprender en la Biblia, ¿cierto? Porque la Biblia es el texto que estamos estudiando. Solo cuando es necesario buscar información respecto a partes de la historia, de pronto a situaciones claves que no entendamos con relación a la cultura que estamos leyendo allí dentro de la Biblia, pues entonces sí podemos usar otros libros. Pero nuestras conclusiones, nuestro eje central y todo lo que es la estructura de lo que vamos a enseñar siempre debe salir de la misma Biblia, no de un comentario. Somos tentados, hoy en día con tanta material cristiano que hay, somos tentados a querer consultar comentarios siempre. Y resulta que muchas veces el comentario nos aporta alguna información relacionada con el texto, pero no nos va a dar el contexto o no nos va a dar la estructura del libro que estemos estudiando. Por eso es importante hacer nuestro trabajo como intérprete. Cuando usted se siente a estudiar las escrituras, más que sacar el comentario bíblico, más bien preste atención al texto. Hoy vamos a hacer ese ejercicio de mirar el texto y que el texto nos conteste estas preguntas. Ahora, toda esta metodología o todo este método de las claves tiene, tiene la misma dinámica, ¿no? Que es preguntarle al texto, preguntarle al texto. Miren que el estudio de las escrituras muchas veces no es que sea tan complicado, sino que sencillamente es nosotros podernos preguntar o poderle preguntar al texto aquellas cosas que debemos preguntarle para poder comprenderlo. Y aquí en este medio de lo que vamos a hacer en estos estudios, pues vamos a ver algunas preguntas que van a ser muy importantes a la hora de estudiar las escrituras. Preguntas que son importantes en el sentido de que nos ayudan a descifrar lo que dice el texto, a entenderlo de una mejor manera. Cuando contestamos estas preguntas, cuando hacemos este trabajo exegético, cuando hacemos nuestra labor como intérpretes, pues entonces tenemos material suficiente para elaborar una enseñanza. Recordemos que este trabajo no es la enseñanza en sí. Es decir, si nosotros fuéramos a hacer una predicación o una enseñanza con respecto al libro de Filemón, todo lo que vamos a ver aquí, pues nos va a servir como eh, eh, material a la hora de escribir nuestra enseñanza. Pero pues obviamente no es la enseñanza en sí. Para hacer una predicación, pues ya debemos tomar todo esto que hemos podido investigar acerca del texto, todo este trabajo de exégesis que se hace en el texto, y luego de tomarlo todo,
podemos con él hacer una enseñanza bíblica, ¿no? Entonces es importante. Lo que vamos a hacer aquí es alimentar nuestra mente, nuestro corazón con respecto al estudio de Filemón. Vamos a tomar este método y vamos a hacerle preguntas al texto de tal manera que podamos tener un buen material para hacer una enseñanza bíblica. Entonces vamos a comenzar con esta clave bíblica. En esta primera clave, lo que vamos a hacer es estudiar el texto y el contexto de la epístola usando primeramente el libro que estamos trabajando, que es Filemón. Y en donde se requiera, solamente donde se requiera, pues también podemos acudir a los otros libros de la Biblia relacionados con este. Entonces, eh, cuando estudiamos un libro de la Biblia, hay relación de ese libro con otros libros, ¿no? Por ejemplo, hay muchos libros en la Biblia que son históricos y esos libros históricos pues van a estar relacionados con los demás libros, por ejemplo, ¿no? Hablando del libro de Hechos de los Apóstoles. El libro de Hechos de los Apóstoles es un libro histórico y muchas de las cosas que encontramos en las cartas podemos ubicarlas dentro de la historia del libro de los Hechos. Y hay algunos textos en el libro de los Hechos que nos van a servir mucho en el estudio de las diferentes cartas, ¿no? Esa es una relación de un libro con otro y donde podemos acudir a ese libro para alimentar nuestra enseñanza, ¿no? Y lo mismo sucede con las cartas entre sí. Algunas cartas de Pablo tienen relación la una con la otra. eh, y así podríamos estar usando no solamente el texto que estamos estudiando, sino los demás textos de la Biblia. Ahora hay profecías en el Antiguo Testamento que se cumplen en el Nuevo Testamento y de esa manera también podemos usar, ¿no? Los demás libros de la Biblia. Pero nuestro estudio vamos a enfocarlo en el libro de Filemón. Cuando sea necesario podemos ir a los otros libros, ¿cierto? A los libros que están relacionados con este. Y si fuese necesario, pues podemos usar también otros libros, aparte de la Biblia, que aporten datos históricos y que nos ayuden a entender el texto dentro de su contexto. Libros que son importantes, que muchas veces son importantes tener. Miren, más que simplemente comentarios, es bueno tener libros que nos metan un poco en el contexto de la historia bíblica, ¿no? Hay libros muy buenos, por ejemplo, que hablan acerca de las costumbres de los tiempos bíblicos, de los usos y las costumbres de tiempos bíblicos. Son muy importantes para poder entender muchas de las acciones de los personajes bíblicos, porque muchas veces no entendemos por qué dentro de la Biblia un hombre, una mujer hace determinada acción, no entendemos su significado, no entendemos por qué lo hace, porque en nuestras culturas pues ya la vida es muy diferente. Esos libros van a servir mucho de apoyo, van a servir mucho los libros que hablan de historia, los libros históricos también nos ayudan a encontrar relación en la historia de los acontecimientos bíblicos y por eso podemos llegar a consultar estos libros. Pero el enfoque de nuestro estudio siempre debe ser el texto. Vamos a preguntarle al texto. Entonces, el ejercicio que vamos a hacer ahora es precisamente de preguntar al texto. Y vamos a hacer 10 preguntitas al texto de Filemón para poderlo tener un poco más claro. Entonces vamos a hacer preguntas que son básicas. Y usted puede tener estas preguntas también para estudiar diferentes libros de la Biblia. Este método brinda esa ventaja de tener las preguntas allí. Entonces, empecemos con la primera pregunta, que es ¿cuál es el autor de la carta, ¿no? ¿Quién es el autor? En nuestro libro de Filemón vemos que claramente se identifica el autor. Hay libros como las epístolas de Juan, donde no se usa específicamente el nombre del autor, pero en esta sí. Filemón dice en el capítulo 1, versículo 1, dice, Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro.
Entonces aquí hay una persona que escribe la carta y se identifica allí como Pablo, ¿no? El apóstol Pablo es el escritor de la carta a Filemón. Él escribe, dice que está en compañía de Timoteo. Dice Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo. Entonces, podría verse eh, como que él está con Pablo, Timoteo está con Pablo, o otros han dicho que es coautor de la carta, o incluso llegan a pensar que esta es una carta eh, oficial, ¿no? Oficial quiere decir que tiene alguna autoridad, que lo que está escribiendo no solamente Pablo como amigo de Filemón, sino que está escribiendo como apóstol junto con los demás miembros o los demás oficiales de la congregación. Entonces, viene a ser como una carta oficial. Podría ser, esa también podría ser una manera de ver este encabezado de la carta. Pero lo que es claro es que el que escribe es el apóstol Pablo. Entonces, autor, el apóstol Pablo. Él mismo se identifica así. Lo segundo que podemos preguntarle al texto es las condiciones del autor. ¿En qué condiciones se encuentra el autor? Nuestro texto también es generoso en proveernos información del contexto en el que se encuentra el apóstol Pablo. Dice, Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. Así que el apóstol expresa en esta carta que se encontraba prisionero. Así lo dice. Y esta era una realidad. De ahí podíamos indagar un poco acerca de, de el tiempo en donde el apóstol Pablo fue prisionero. Y esto fue específicamente durante su encarcelamiento romano, que recordemos que lo describe muy bien el libro de los Hechos, en el capítulo 28, del 30 al 31, no lo vamos a ver, pero allí está registrado ese encarcelamiento. Recordemos que él fue puesto en prisión, y lo interesante de este texto y de lo que estamos leyendo aquí es que Pablo no se consideraba a sí mismo como un prisionero de Roma, no se consideraba como un prisionero de las circunstancias o de los líderes religiosos que empezaron los problemas allí en Jerusalén, por los cuales él fue llevado preso. Ustedes recordarán que todo empezó allá en Jerusalén con unos líderes religiosos que alborotaron al pueblo e hicieron que se le prendiese a Pablo y se le llevase a la cárcel, y de allí empieza Pablo a ser pasado de una cárcel a otra. Algunos políticos no lo dejaron libre, aunque lo veían inocente, no lo dejaban libre porque querían ser sobornados por Pablo. Pero cuando Pablo escribe a Filemón, él no habla con resentimiento contra estas personas, y esto es algo admirable en el apóstol Pablo, ¿no? Pablo estaba prisionero físicamente, pero él se nombra a sí mismo prisionero de Jesucristo. Y esto nos tiene que hacer reflexionar a nosotros, ¿no? Cuando leemos la escritura, aunque estemos haciendo un ejercicio eh, hermenéutico, pues la realidad, mis hermanos, es que cuando estudiamos la Biblia nos habla, ¿no? Y lo que está diciendo Pablo es que en realidad el que tiene el control de nuestra vida es Dios. Nosotros generalmente buscamos culpar a otros de lo que nos pasa, o culpamos a la vida, culpamos a nuestros padres, culpamos las circunstancias que nos rodean. Y miren que si Pablo hubiese culpado, por ejemplo, a los líderes religiosos hipócritas que lo hicieron meter preso, pues él tendría razón, físicamente hablando tendría razón. Si él culpara a todos estos gobernantes romanos que vieron que era inocente, pero que querían un soborno y que por eso no lo soltaron, pues también pudo haber expresado esto con justicia, o pudo haber expresado en contra del imperio romano que lo tenía injustamente cautivo. Pero él, en vez de llenarse de rencor, de odio, de culpar al uno y al otro, él lo que hace es decir, soy prisionero de Jesucristo. Eso quiere decir que Pablo sabía que en realidad el que gobierna la vida del hombre
el que le puso en esas circunstancias es Jesucristo mismo. Es por Dios que pasa lo que pasa en nuestras vidas y eso es algo confortante para nuestra alma. Si nosotros podemos llegar a comprender que nada pasa por casualidad, que no es culpa de este y de aquel, sino que la soberana voluntad de Dios nos pone en donde nos pone, pues entonces vamos a descansar y vamos a dejar de guardar rencor. Sí, obviamente la soberana voluntad de Dios no anula el pecado de los hombres. Es decir, el hecho de que por la soberanía de Dios uno esté en una circunstancia así, eso no le quita la culpabilidad a todos estos hombres corruptos, ¿no? Pero lo que sí nos da es la tranquilidad de saber que estamos en las manos de Dios. Que no es casualidad lo que nos pasa y que en medio de todas las cosas, pues Dios está presente. Dios es el que está poniéndonos en esas circunstancias. Miren, de manera soberana, Dios quiso poner a Pablo en la prisión. Y de pronto para Pablo, como para nosotros, cuando nos hallamos en circunstancias semejantes, era muy difícil comprender la situación. Cuando uno está sufriendo, muchas veces dice, ¿por qué? Y uno no entiende la situación en la que Dios lo pone muchas veces a uno como creyente. Uno quisiera pensar que Dios nos va a tener con todo lo bueno a nuestra disposición, pero Dios muchas veces nos pone en situaciones que son difíciles, nos aprieta con situaciones que son incómodas y uno no entiende la razón, pero Dios está orando con un motivo, con un propósito y obviamente ese propósito es para su gloria. Pablo, que era un hombre tan dinámico, tan de trabajo, estaba ahora prisionero injustamente. Y todos esos años en la prisión le llevaron a meditar, le llevaron a pensar, le llevaron a escribir e incluso a compartir el Evangelio desde la prisión. Y desde esa prisión él escribe cartas tan hermosas como esta de Filemón. Hoy tenemos la carta de Filemón porque Dios detuvo a Pablo de su carrera y lo sentó allí en la prisión a escribir. Y eso me parece precioso. Las condiciones del apóstol físicamente son difíciles. Una prisión en tiempos del apóstol Pablo no era muy cómoda, ¿cierto? No era un lugar muy acogedor, pero en medio de todo Dios lo pone allí con un propósito. Y él dice, estoy prisionero, pero no de Roma, soy prisionero de Jesucristo. Así que esa es la condición, ¿no? Físicamente él se encuentra preso, pero en su corazón él está satisfecho porque sabe que quien controla todas las cosas es Dios. Y yo no sé si usted puede estar pasando hoy una situación difícil en su vida, en su familia, en su hogar, en su salud, pero no olvide que todo eso lo tiene Dios en su mano, que es Dios el que gobierna nuestras vidas, que es su soberana voluntad y podemos descansar en él, porque él sabe lo que está haciendo. Él tiene un propósito. La tercera pregunta que le podemos hacer al texto es el lugar en que fue escrita la carta, ¿no? Todas estas preguntas son importantes para comprender nuestro texto. Lugar en que fue escrita la carta. ¿Cómo hallamos ese lugar? Pues fácil. El texto dice Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. Ese texto nos dice que Pablo estaba prisionero. ¿Cómo sabemos el lugar de la escritura? Pues tenemos que consultar en qué lugar estaba preso Pablo. Cuando estuvo preso, en qué lugar fue. Y obviamente aquí están hablando del encarcelamiento en Roma. Más adelante estuvo preso, sí, pero las fechas no dan para que haya sido esa otra prisión, sino que es esta, la prisión en Roma. Entonces podemos decir que el lugar en que fue escrita esta carta es Roma, una prisión en Roma. Él escribe en la prisión, en esa prisión donde Cristo, Jesucristo, lo puso soberanamente por su voluntad. Ahora, otra pregunta que le podemos hacer al texto es cuáles son los receptores de la carta, ¿no? ¿Quiénes reciben esta carta? Entonces, Filemón, en el versículo 1 y 2 dice, Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a
Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. Miren que aquí hay varios receptores de esta carta, ¿no? Que los podemos encontrar en el texto. Miren que hasta aquí, más que todo hemos ido al texto, lo que dice el texto. ¿A quién le envía Pablo esta carta? Dice, al amado Filemón, que viene a ser un colaborador de Pablo, un colaborador de los apóstoles, un hombre de fe que ayuda con el trabajo en la obra de alguna manera, ¿no? Y dice, y a la hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia. Entonces, cuando leemos estos nombres, pues tenemos que reconocer que hay unas personas que son obviamente parte de la iglesia. Y Pablo le escribe a Filemón, que es un hermano cristiano que hacía parte de la iglesia en Colosas, de los colosenses, pero también habla de la hermana Apia, que era probablemente la esposa de Filemón, y Arquipo seguramente era su hijo. ¿Por qué decimos esto? Porque la forma en que está escrita la carta corresponde a la manera en que se escribía a una familia. Se nombraba al esposo, al hombre, ¿cierto? A la esposa y a los hijos de esa manera en los primeros renglones de la carta. Y Pablo escribe a Filemón, que es un hermano cristiano, un colaborador, y también a su esposa y a su hijo. Ahora, también habla de la iglesia que está en su casa. Miren lo interesante. Al final dice, y a la iglesia que está en su casa. Y eso también es muy importante dentro de nuestro estudio. Estamos haciendo en nuestra mente un mapa de lo que es el contexto de esta carta de Filemón. Al parecer, la iglesia en Colosas se reunía en la casa de Filemón. Los primeros cristianos no tenían propiedades para construir un lugar de reunión, como hoy en día no tenían un local prácticamente. Los judíos tenían sinagogas, pero los cristianos se congregaban en las casas de los miembros. Los cristianos de una ciudad se reunían en diferentes casas, generalmente en el aposento alto, que era como el segundo piso de la edificación. El aposento alto, ese segundo piso de las construcciones antiguas, era un lugar que no tenía más paredes, que no tenía más divisiones, y por eso era muy propicio para las reuniones. Ese lugar se tenía para las reuniones, y cuando empieza a formarse la iglesia cristiana, pues los aposentos altos vienen a ser un lugar en los cuales se trabajaba mucho en la predicación del evangelio por su disposición, ¿no? Por su espacio. Y al parecer la iglesia de Colosas se reunía en la casa de Filemón y de su hijo Arquipo. También la Biblia habla de Arquipo como un oficial, como parece ser que era el pastor, ¿no? Por ejemplo, leemos en Colosenses 4:17. Miren cómo aquí ya hay un texto que es un texto referente a Filemón, que no está dentro del libro de Filemón, que está en Colosenses, pero que habla de uno de los personajes de la carta, que es Arquipo. Miren, Colosenses capítulo 4, versículo 17, se los leo, no está aquí en la pantalla, pero se los leo. Dice, decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste del Señor. Entonces miren cómo ese versículo de Colosenses, el apóstol Pablo llama a Arquipo a cumplir el ministerio que Dios le ha dado. Entonces, es muy interesante porque aquí vemos una imagen global de lo que es el contexto de la carta, ¿no? Pablo le escribe a Filemón, a su esposa Apia y a Arquipo, que es su hijo. Filemón es aquel que presta la casa para que se hagan las reuniones allí. Y al parecer Arquipo viene a ser como pastor, el pastor de la iglesia o un oficial de la iglesia que tiene una obra que hacer, según Colosenses. Entonces todo esto nos está dando el panorama de lo que es el contexto de la carta que estamos aquí observando y estudiando, ¿no? Estas son las personas que nombra en la carta y más o menos el lugar que ocupan dentro de esta historia del libro de Filemón. Ahora, otra pregunta.
lugar donde se recibe la carta. ¿En qué lugar se recibe la carta? Pues por lo que leemos aquí de Filemón, que nombran a Filemón, nombran a Apia, a Arquipo, y por lo que vemos en Colosenses, en la carta de los Colosenses, que también nombra algunos de los miembros que vemos aquí, pues vemos que es que la congregación hacía parte, o más bien que las personas a las que escribe el apóstol Pablo hacían parte de la congregación en Colosas, que eran parte de la iglesia de los colosenses, y por eso podemos decir que la carta es enviada de Roma, el lugar donde está preso Pablo, a la casa de Filemón, que viene a ser el lugar donde se congrega la iglesia de los colosenses. Esa es más o menos eh, lo que la carta nos está mostrando aquí de las realidades físicas que envuelven este escrito, ¿no? Este documento. Ahora, otra pregunta es, personajes principales. ¿Cuáles son los personajes principales de esta carta? Entonces vemos obviamente que Pablo como escritor es un personaje principal. Dice Pablo, prisionero de Jesucristo, al hermano y el hermano Timoteo. Timoteo viene a ser allí también importante como ya sea acompañante de Pablo al escribir o coautor de la carta o miembro del consejo que se está reuniendo allí de oficiales. Entonces viene a ser también importante o principal dentro de esta carta. Y obviamente Filemón, que es a quien le escribe el apóstol Pablo, ¿cierto? Dice, al amado Filemón, colaborador nuestro, pero en el versículo 10 de Filemón nos va a hablar de un personaje que también va a ser importante en esta carta y es Onésimo. Dice, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Prácticamente la carta va enfocada a esto, a Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Este Onésimo viene a ser importante porque es el tema de la carta, ¿no? Entonces hay estos cuatro personajes principales: Pablo, Timoteo, Filemón y Onésimo. Esos son los personajes a destacar de esta carta. Y obviamente también tiene unos personajes secundarios que participan de la carta, pero pues no vienen a tomar mucha parte dentro de ella. ¿Y cuáles son estos personajes secundarios? Pues leemos en el versículo 2 que dice, y a la amada hermana Apia, ella simplemente es nombrada allí en la carta, no tiene ninguna otra participación dentro de la carta. Dice, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, el hijo también es nombrado, pero no aparece más en la carta, ni tiene la carta que ver con él, ¿cierto? Luego dice, te saluda Epafras, en los saludos finales, en el versículo 23 dice, te saluda Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. Esta es otra persona que es nombrada allí, pero que no viene a tomar parte dentro de la carta. Y luego dice, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Hay otras personajes que se nombran dentro de la carta que envían saludos, ¿cierto? De Roma, pero que no vienen a prestar ninguna parte importante dentro de este escrito, dentro de este documento, por lo tanto son personajes secundarios. Bueno, vamos a pasar a otro tema que es importante, que es la parte del tema de la carta. El tema de la carta viene a ser muy importante porque aquí es donde comprendemos por qué, o más bien, cuál es la dinámica de lo que está escribiendo el apóstol a Filemón. Y dice en el versículo 10 y 11, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Entonces el tema de la carta es Onésimo. Y lo que podemos ver en el texto es que Onésimo era un esclavo fugitivo que al parecer escapó de su amo, que era Filemón. Miren lo interesante de la historia. Onésimo era un esclavo fugitivo, es lo que podemos ver dentro de la carta. Y al parecer escapó
de su amo Filemón. Y cuando Onésimo escapa, huye a Roma, ya sea de manera intencional o no, no se sabe, porque lo que estamos definiendo es lo que dice el texto. Onésimo escapa a Roma, huye a Roma. Algunos dicen que fue intencionalmente, ¿cierto? Es decir, que él era parte de la iglesia de los colosenses, como que se sintió maltratado o algo por Filemón y él escapa a donde está Pablo para eh, debatir la situación. Otros ven algo diferente, piensan que este Onésimo había robado a su amo y por eso huyó. Y por eso más adelante Pablo habla de que si le debe algo, él se lo paga. Y que cuando robó a su amo, de alguna manera fue detenido, preso, y por casualidad fue preso a, a la misma cárcel donde estaba el apóstol Pablo. Pero todas estas son, obviamente, inferencias que hacemos, ¿no? Al momento de estudiar el texto. No podríamos decir con certeza que esa es la razón y que esto es lo que estaba pasando, sino que más bien lo que tenemos que decir es que no tenemos certeza de cómo fue específicamente la situación. El caso es que hay cosas que sí son claras dentro del texto y es que Onésimo era esclavo de Filemón, de alguna manera escapó, huyó de Filemón, se refugió en Roma, allí conoció al apóstol Pablo o habló con el apóstol Pablo, de pronto ya lo conocía, pero habló con Pablo y según lo que parece, lo que nos muestra el texto, Pablo, aunque estaba en arresto domiciliario, pudo hablar con Onésimo, porque recuerden que él recibía visitas dentro de la cárcel, así dice el libro de los Hechos, y guiarlo a la fe en Jesucristo. ¿Por qué decimos que él lo guió a la fe en Jesucristo? Porque el apóstol usa la expresión de que él es su hijo. El apóstol Pablo dice que lo engendró en sus prisiones. Y cuando el apóstol Pablo habla de engendrar en sus prisiones, cuando les dice hijos a algunos de los discípulos, pues está hablando de aquellas personas que se convirtieron bajo su ministerio, que él tuvo el privilegio de predicarles el evangelio y verlos convertirse en creyentes. Entonces, por esa razón, nosotros pensamos que Onésimo se convirtió por la predicación del apóstol Pablo. Entonces, este esclavo que salió de Colosas, huyendo de Filemón, se encuentra con Pablo en Roma, es salvado por la obra preciosa del Salvador Jesucristo a través del ministerio del apóstol Pablo. Y ese es el tema de la carta. El tema de la carta es Onésimo. Ahora, preguntemos otra cosa. ¿Cuál es el propósito o la razón por la cual se escribe la carta? Esa es otra pregunta importante, ¿no? Y en Filemón, el versículo 15 y 16 dice, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Entonces Pablo reconoce que Onésimo ha hecho algo malo al escapar de su amo. Miren que Pablo no está encubriendo a Onésimo, simplemente le está diciendo, sí, Onésimo hizo algo malo, pero también afirma que él se convirtió, que se arrepintió y que ya es tiempo de que él corrija lo que hizo. Por eso lo está enviando de vuelta a Filemón. Miren lo importante. Él está enviándolo de regreso a Filemón para que le pida perdón, para que arreglen las cosas. Y en estos tiempos, en los tiempos del apóstol Pablo, bajo la ley romana, el amo del esclavo tenía completo control sobre su esclavo. Y era común que un esclavo como Onésimo terminara crucificado por ofensas como esta, que era la de escaparse de su amo.
Lo que hace Pablo es pedirle a Filemón que perdone a Onésimo y que le reciba y le trate gentilmente, ya no solo como un esclavo, sino como un hermano. Es lo que vemos ahí dentro de la carta. Esa es la razón por la que escribe esta carta el apóstol Pablo. Miren que es una situación específica la de esta carta, ¿no? Una situación específica que nos habla de muchas cosas, ¿no? En la que podemos encontrar mucha riqueza eh, para nuestra vida, para nuestra práctica como iglesia, para nuestra práctica cristiana. Pero es una situación puntual que nos está registrando esta carta, donde Pablo intercede por Onésimo y le envía de regreso a Filemón para que lo reciba. Ahora, podemos terminar este estudio sacando una conclusión. Obviamente estamos haciendo todo esto de manera rápida por el tiempo, ¿no? Usted cuando esté estudiando alguno de los libros de la Biblia, pues te puede hacer un trabajo, obviamente, mm, dedicándole el tiempo, mucho más tiempo de lo que nosotros estamos dedicándole a este pequeño libro de la Biblia. Pero al final de todo esto tenemos que sacar una conclusión. Recordemos que apenas estamos viendo este libro en la clave bíblica, ¿no? Pero de esta clave bíblica, ¿qué conclusión podemos sacar? De esto que hemos aprendido o hemos entendido con relación al contexto de Filemón, a lo que estamos viendo allí de Filemón. ¿Qué podemos concluir? Podemos concluir leyendo los versículos 17 al 21 que dice, así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Entonces, prácticamente podemos decir que Pablo vio la providencia de Dios, esa providencial mano de Dios en todo lo que pasó con Onésimo, que sale huyendo de la casa de Filemón, pero que Dios en su misericordia permite que él vaya hasta donde está Pablo. De alguna manera, no sabemos si fue a propósito o si fue guiado por Dios en su soberana providencia, pero el caso es que él llega donde está el apóstol Pablo le predica el evangelio, este hombre se convierte y ahora lo envía de vuelta a Filemón, arrepentido obviamente por sus actos, y ya no solamente como un esclavo, sino como un hermano en la fe. Filemón había perdido a un esclavo, pero ahora regresaba como un hermano en la fe. Recordemos que él es el que presta la casa para la obra, él es un colaborador de Pablo. Y lo que estamos viendo aquí es que regresa Filemón, regresa Onésimo a la casa de Filemón y ya no va a regresar como un esclavo, sino también como un hermano. Y la carta obviamente es un llamado a perdonar, es un llamado a sanar el corazón de los agravios pasados, es un llamado a la práctica del amor fraternal. Y es interesante, mis hermanos, porque es una carta que nos muestra una situación práctica, ¿no? Muchas veces la iglesia le es fácil quedarse en la teología y en la teoría, ¿no? Del amor, en la teoría del perdón, en la teoría de que pongamos la otra mejilla, pero cuando viene una situación así, pues nuestro corazón no es tan dócil. Miren, si ustedes examinan la carta, Pablo eh, habla de una manera tremenda a su amado Filemón, ¿no? Porque él le dice mucho que debe perdonar a Onésimo, que debe recibirle, que si algo le robó o le quitó, si algo le debe, pues que se lo va a pagar Pablo mismo. Y le dice, pues, e incluso tú te debes a mí, ¿no? Y eso es muy interesante, ¿no? Porque prácticamente está diciendo que es su deber perdonarlo. Es su deber, es el deber nuestro como creyentes. Y aquí tenemos que examinar esa realidad.
Nosotros los creyentes tenemos que recordar que no, el perdón no para nosotros no es una opción. El perdón para nosotros es un mandato. El perdón debe ser algo que debe estar en nosotros. Así como Cristo nos perdonó a nosotros, nosotros debemos perdonar y debemos amar. Y es lo que Filemón nos muestra aquí. Este libro nos muestra que nosotros como creyentes tenemos un llamado a perdonar, un llamado a pasar por alto la ofensa, como dice la palabra, y a perdonar a aquel que viene arrepentido. Obviamente estamos viendo que Onésimo ya es un hombre de Dios, viene arrepentido, y Pablo le ordena a Filemón que lo perdone, que lo reciba de nuevo, ya no solamente como un esclavo, sino como un hermano en Cristo. Entonces, ese es en sí el contexto de la carta. Miren que en esta clave bíblica lo que hacemos es entender lo que dice la carta, entender qué es lo que está diciendo la carta, quién la escribe, a quién se la escribe, las condiciones en las que está el escritor, las condiciones también en las que está la persona que recibe, cuál era el trasfondo de la situación, ¿cierto? Y todo esto pues va a alimentar nuestra mente, nuestro corazón, para el momento de sentarnos a elaborar una predicación, un estudio. Nosotros tenemos claro lo que dice el texto, ¿no? Tenemos claro lo que estaba pasando, y al momento de ir a examinar cada uno de los versículos, pues vamos a encontrar mucho más fácil su significado. Vamos a poder entenderlo para los oyentes primarios, para luego poder hacer aplicaciones a la iglesia o al lugar donde nosotros nos encontremos. Entonces, esta clave bíblica es muy importante y es la primera de nuestra método, porque obviamente no podemos arrancar nuestro estudio si no comprendemos estas cosas básicas que hemos estado estudiando hoy. Así que, mis hermanos, con esto terminamos esta primera clase. Si Dios lo permite, en las próximas estaremos viendo las diferentes claves que nos ofrece este método. Dios los bendiga y nos vemos en la próxima clase.